No estoy preparado para ser alguien para alguien, confesó James mientras el vapor nos rodeaba. Lo miré a los ojos y le dije, entonces estaré a tu lado hasta que estés preparado. Y cuando no apartó la mirada, sentí que estábamos al borde de algo nuevo. Nunca imaginé que una sauna podría cambiarme la vida. Me llamo Ethan, tengo 29 años y administro un pequeño baño de vapor en Capitol Hill, Seattle. Mi rutina es simple, ajustar el calor, renovar el eucalipto, escuchar a los habituales. Mac, un corredor retirado, habla de sus rodillas maltrechas. Sarah, la instructora de yoga, suelta frases sobre el equilibrio del universo. Todo predecible, hasta que llegó James. Era un martes tranquilo, el vapor flotaba ligero en el aire. La sala estaba casi vacía, solo Mac y Sarah murmurando sus historias. Entonces, la puerta se abrió y entró él. No fue el sonido de sus pasos ni el roce de sus sandalias lo que me llamó la atención, sino como el ambiente pareció detenerse. James, de 32 años, caminaba con una presencia que silenciaba todo. Se sentó en el banco más alto, cerró los ojos y se aisló del mundo. No saludó, no miró a nadie. Era como si el vapor mismo le rindiera respeto. Me dije que era solo curiosidad profesional. Como encargado, mi trabajo es leer a los clientes, saber qué necesitan, un té, un espacio vacío, un silencio. Pero con James no podía descifrarlo. Cada movimiento suyo parecía calculado, como si midiera cada centímetro del suelo antes de avanzar. Cuando le entregué la pulsera de acceso, apenas asintió, sus ojos fijos en un punto lejano. James Carter, dijo, con una voz grave que se quedó resonando en mi cabeza. No había calidez, pero tampoco frialdad, solo una distancia impenetrable. Volvió 2 días después, luego 3 veces por semana, siempre impredecible en sus horarios. Siempre elegía el mismo banco elevado, siempre cerraba los ojos, siempre respondía con monosílabos si alguien intentaba hablarle. Los habituales lo notaron. Mac lo apodó el corredor de bolsa por su aire reservado, como si acabara de cerrar un trato millonario. Sarah bromeó diciendo que probablemente sudaba champán. Pero yo no reía. Observaba cómo ajustaba su postura, cómo respiraba profundo, como si el vapor fuera lo único que lo anclaba al momento. Empecé a cambiar cosas. Aumenté el aroma a lavanda minutos antes de que llegara, esperando que lo notara. No lo hizo. Cambié las toallas más temprano, asegurándome de que tuviera una tibia. Nada. Intenté saludarlo con una sonrisa más directa, preguntarle si todo estaba bien. Sí, respondía, seco, y seguía su camino. Pero sus ojos, aunque esquivos, tenían algo. Un destello de algo que no podía nombrar, pero que me mantenía despierto por las noches, preguntándome por qué me importaba tanto. Una tarde, mientras limpiaba la fuente de agua fría, lo vi hablando con Sarah. No era su usual monosílabo, sonreía, relajado, sus hombros menos tensos. Hablaban de estiramientos, de respiración, como si fueran viejos amigos. Sentí un nudo en el pecho. No era celos, no exactamente, sino una punzada de confusión. ¿Por qué con ella sí se abría? ¿Qué tenía yo que lo hacía retroceder? Me dije que no importaba, que solo era un cliente más. Pero cuando lo vi salir, con esa misma calma que no me ofrecía a mí, supe que estaba mintiéndome a mí mismo. Esa noche, mientras cerraba la sauna, el vapor aún subía perezoso desde las piedras calientes. Me quedé mirando el banco donde James se sentaba, como si pudiera encontrar respuestas en el aire. No era solo curiosidad. Era algo más, algo que me hacía ajustar mi horario, quedarme hasta tarde, solo por la posibilidad de verlo entrar. Sabía que estaba cruzando una línea invisible, pero no podía evitarlo. James no era solo un cliente. Era un enigma que, sin saberlo, estaba empezando a descifrar mi propia vida. James se convirtió en una constante en mi vida, aunque apenas cruzábamos palabras. Sus visitas a la sauna en Capitol Hill eran regulares, pero impredecibles.
Podía aparecer un lunes al mediodía o un viernes al cerrar, siempre con esa postura que parecía controlar el espacio a su alrededor. Yo, Isen, seguía siendo el mismo de 29 años, manejando el vapor, las toallas, las charlas de los clientes habituales. Pero algo en mí había cambiado desde que él llegó. Cada vez que entraba por la puerta, sentía una corriente que no podía ignorar, como si el aire se cargara de algo que no sabía nombrar. Seguía eligiendo el banco más alto de la sala, donde el calor era más intenso. Cerraba los ojos, apoyaba los codos en las rodillas y respiraba profundo, como si estuviera solo en el mundo. Intenté acercarme. Un día le ofrecí un té de manzanilla, pensando que tal vez rompería su silencio. No, gracias, dijo, sin siquiera mirarme. Su voz era firme, educada, pero cortante, como una puerta que se cierra con suavidad pero con firmeza. Los demás clientes, como Mac o Sarah, no parecían notar esa barrera. A veces, James respondía a sus comentarios con un asentimiento o un sí breve, pero conmigo siempre era menos. Siempre un muro. Empecé a ajustar pequeños detalles, convencido de que eran solo parte de mi trabajo. Cambiaba la esencia a cedro o lavanda justo antes de su llegada, esperando que notara el esfuerzo. Revisaba la temperatura con más cuidado, asegurándome de que el vapor fuera perfecto. Una vez, le hice un comentario casual sobre el clima, buscando cualquier grieta en su reserva. Ajá, fue todo lo que obtuve, acompañado de una mirada que no invitaba a seguir. Pero no podía parar. Cada gesto suyo, la forma en que ajustaba la toalla, como inclinaba la cabeza al salir, se grababa en mi mente como si estuviera coleccionando piezas de un rompecabezas que no entendía. Los habituales comenzaron a hablar de él. Mac, con su humor seco, lo llamó el corredor de bolsa porque parecía siempre a punto de cerrar un trato importante. Sarah dijo que tenía aura de jefe, y todos rieron. Yo sonreía, pero por dentro sentía un peso. No era solo su distancia lo que me inquietaba, era como esa distancia parecía reservada para mí. Una tarde, lo vi charlando con Sarah en la sala de descanso. No era una gran conversación, solo algo sobre posturas de yoga, pero él sonreía. Una sonrisa real, con los hombros relajados, los ojos abiertos. Conmigo nunca había nada de eso. Solo respuestas cortas, gestos mínimos, como si yo fuera un extraño al que toleraba por cortesía. Eso me dolió. No porque quisiera su atención, o eso me decía a mí mismo, sino porque no entendía por qué yo era la excepción. ¿Qué había en mí que lo hacía retroceder? Intenté ser más directo. Una noche, mientras le entregaba la pulsera de acceso, dije, ¿todo bien hoy, James? Él asintió, murmuró un sí y se fue al vestidor. Pero por un segundo, sus ojos se cruzaron con los míos, y juro que vi algo, una chispa de duda, como si quisiera decir más pero no supiera cómo. O tal vez solo lo imaginé. Empecé a cambiar mis turnos, quedándome hasta tarde solo para coincidir con él. Mis compañeros lo notaron. Estás muy dedicado últimamente, Isen, bromeó Mac una vez, guiñándome un ojo. Me reí, pero sentía el calor subiendo a mis mejillas. No podía admitir, ni siquiera a mí mismo, que estaba buscando excusas para verlo, para entenderlo. Cada vez que entraba, mi día se reorganizaba a su alrededor. Ajustaba el vapor, revisaba las toallas, me aseguraba de que todo estuviera perfecto, como si eso fuera a hacer que me viera de verdad. Una noche, mientras limpiaba la fuente de agua fría, lo vi salir de la sala de vapor. Caminaba con esa calma que me desarmaba, pero no me miró. Pasó de largo, dejó la pulsera en el mostrador y dijo un hasta luego que sonó vacío. Me quedé allí, con la mano aún en la fuente, sintiendo que algo en mí se rompía. No era solo rechazo, era la certeza de que él se conectaba con otros, con Sarah, con Mac, hasta con el nuevo que preguntaba tonterías, pero conmigo no. Conmigo siempre había un espacio, una línea que no cruzaba. Esa noche, mientras cerraba la sauna, me senté en el banco donde él siempre se sentaba. El vapor ya se había disipado, pero el calor seguía en el aire.
Me pregunté qué estaba haciendo mal. ¿Era demasiado evidente? ¿Demasiado insistente? No era solo atracción. Había algo en James que me hacía querer entenderlo, como si detrás de su silencio hubiera una historia que valía la pena escuchar. Pero cada intento de acercarme chocaba con su calma impenetrable, y eso me dejaba más perdido que antes. No sabía entonces que las cosas estaban a punto de cambiar. Que el vapor, como siempre, iba a revelar lo que las palabras escondían. La sauna principal cerró por una filtración en la pared. Tuvimos que mudarnos a una sala secundaria, más pequeña, donde el vapor se acumulaba rápido y el espacio forzaba a todos a estar más cerca. Para mí, Ethan, de 29 años, era un desafío mantener el ambiente cómodo en Capitol Hill, pero también una oportunidad. James no podía esconderse en su banco elevado habitual. Sin su rincón, sin distancia, tal vez por fin lo entendería. James llegó como siempre, con esa calma que detenía el aire. Pero en la sala pequeña no había escapatoria. Se sentó en un banco al mismo nivel que los demás, con Mac a un lado y Sarah al otro. Yo ajustaba la infusión de eucalipto, observando desde el rabillo del ojo. Algo era diferente. Habló con Mac sobre una batalla histórica, algo sobre griegos y persas, con una voz que no era su usual murmullo cortante. Luego dio un consejo a un novato sobre cómo respirar en el calor. Sonreía, no mucho, pero lo suficiente para que me doliera. Con ellos era accesible, con ellos bajaba la guardia. Conmigo, nada. Intenté no tomarlo personal. Seguí mi rutina, cambiar toallas, revisar la temperatura, ofrecer té. Pero cada vez que me acercaba a James, su postura cambiaba. Los hombros se tensaban, las palabras se volvían escasas. Una vez, le pregunté si necesitaba algo. No, dijo, y su mirada se desvió como si yo fuera un intruso. Me quemó por dentro. ¿Qué tenía de malo? ¿Por qué conmigo era diferente? Me dije que no importaba, que solo era un cliente. Pero la verdad era que cada rechazo suyo me hacía querer acercarme más. Una tarde, mientras limpiaba la fuente, lo vi charlar con Sarah otra vez. Reían, sus manos casi se rozaban al pasar una botella de agua. Sentí un nudo en el estómago, no de celos, sino de impotencia. Me acerqué, decidido a romper esa barrera invisible. James, ¿todo bien?, pregunté, con un tono más firme de lo usual. Él me miró, solo un segundo, y asintió. Sí, todo bien. Pero sus ojos decían otra cosa, algo que no podía leer. Sarah se despidió y él se quedó en silencio, como si mi presencia lo apagara. No pude más. Esa noche, mientras él devolvía la pulsera en el mostrador, lo enfrenté. ¿Te incomodo, James? Las palabras salieron solas, crudas. Él parpadeó, sorprendido, y por un instante su calma se tambaleó. No es eso, dijo, mirando al suelo. Entonces, ¿qué es? Porque contigo siento que hablo con una pared. Él respiró hondo, como si buscara las palabras. Es más fácil mantener la distancia, murmuró. ¿Fácil para qué?, insistí. No respondió. Solo me miró, y en sus ojos vi algo nuevo, miedo. No de mí, sino de algo más grande, algo que llevaba dentro. Días después, cerré la sauna tarde. Todos se habían ido, o eso creía. Mientras recogía las toallas, escuché pasos en el vestidor. Era James, buscando algo en su casillero. Me acerqué, sin plan, solo impulsado por la necesidad de saber. James, dije, con la voz más baja de lo que esperaba. ¿Hice algo mal? Él se detuvo, con la mano en la puerta del casillero. No, Ethan, no hiciste nada, dijo, sin voltear. Entonces, ¿por qué me esquivas? Silencio. Luego, giró hacia mí, sus ojos fijos en los míos. Porque tú me ves, dijo, casi en un susurro. Y ser visto me asusta más de lo que puedo explicar. Mi corazón dio un vuelco. No era rechazo. Era pánico.
Por primera vez, vi una grieta en su muro, y supe que no era el único que sentía algo. Pero también supe que cruzar esa línea no sería fácil. El vapor seguía subiendo, denso, y en ese momento entendí que lo que había entre nosotros apenas comenzaba a tomar forma. El vapor en la sauna de Capitol Hill nunca había sentido tan denso como esa noche. Yo, Ethan, de 29 años, estaba ajustando las piedras calientes, intentando no pensar en James. Su confesión en el vestidor, "tú me ves, y eso me asusta", seguía resonando en mi cabeza. Pero algo había cambiado. James empezó a quedarse más tiempo después de las sesiones, a hablar un poco más. No eran grandes conversaciones, solo pequeños detalles, un comentario sobre el jazz que sonaba de fondo, una queja sobre el tráfico de Seattle. Cada palabra suya era como un paso hacia mí, aunque lento, cuidadoso. Una noche, la sala estaba casi vacía. Solo nosotros dos, sentados en el banco del medio, con el aroma de cedro flotando en el aire. El calor era suave, perfecto. James estaba más cerca de lo habitual, sus rodillas a centímetros de las mías. No hablábamos, pero el silencio no pesaba. Entonces, sin previo aviso, se inclinó hacia mí. Su frente rozó la mía, cálida, real. Antes de que pudiera procesarlo, sus labios encontraron los míos. Fue un beso suave, profundo, como si todo lo que no decía estuviera contenido en ese instante. Mi corazón latía tan fuerte que temí que él lo oyera. Pero no importaba. Por primera vez, no había distancia entre nosotros. La puerta se abrió de golpe. Tom, un cliente habitual con el ceño siempre fruncido, entró y nos vio. Sus ojos se endurecieron, no dijo nada, pero su mirada era un juicio. James se apartó, su cuerpo tenso de nuevo, como si el mundo lo hubiera atrapado. Yo intenté mantener la calma, ofreciendo a Tom una toalla como si nada hubiera pasado. Pero algo se rompió. James salió sin mirarme, dejando solo el eco de sus pasos en el corredor. Al día siguiente, Tom volvió. Mientras tomaba su pulsera, soltó un comentario mordaz: "Este lugar se está poniendo demasiado acogedor". Su tono era frío, cargado de desdén. No respondí, pero sus palabras se clavaron en mí. Miré el banco donde James y yo nos habíamos besado, y sentí un vacío. Él no vino ese día. Ni el siguiente. Ni el otro. 3 días sin rastro de James, y cada hora sin él hacía que la sauna pareciera más fría. Me preguntaba si el beso había sido demasiado, si Tom había sido la gota que derramó el vaso, o si James simplemente había decidido retroceder a su refugio de siempre, el silencio. Seguí con mi rutina, pero todo se sentía desajustado. Cambiaba las esencias, limpiaba las fuentes, hablaba con Mac y Sarah, pero mi mente estaba en él. ¿Lo había presionado? ¿Había malinterpretado sus señales? Los demás notaron mi distracción. Sarah me preguntó si estaba bien, y solo pude asentir. Pero no estaba bien. La ausencia de James era como una corriente de aire frío que no podía ignorar. Al cuarto día, lo vi entrar. Su paso era el mismo, pero había algo en su postura, una rigidez que no había visto antes. No fue a la sala de vapor. Se sentó en la sala de descanso, con una botella de agua sin abrir en las manos, mirando al vacío. Me acerqué, sentándome a su lado sin decir nada. El silencio entre nosotros era pesado, diferente al de aquella noche. Finalmente, habló, con la voz baja, casi rota. "No sé cómo hacer esto, Ethan", dijo. "Sentir tanto me desarma. Y luego está la gente como Tom, que me recuerda porque siempre me mantengo lejos". No supe qué responder. Solo puse mi mano sobre la suya, con suavidad. Él no la retiró. "No tienes que saber cómo", dije al fin. "Solo quédate, y lo resolveremos juntos". Él levantó la mirada, y por primera vez no vi miedo, sino una chispa de algo nuevo, confianza, frágil pero real. El vapor seguía subiendo en la sala de al lado, pero en ese momento, supe que el fuego entre nosotros no se apagaría tan fácilmente.
La sauna en Capitol Hill seguía siendo mi mundo, pero ahora llevaba el peso de algo nuevo. Soy Ethan, tengo 29 años, y James, con su silencio y su lucha, se había convertido en el centro de mis días. Después de su confesión en la sala de descanso, sentir tanto me desarma, algo cambió. No fue una transformación repentina, sino un movimiento lento, como el vapor que sube de las piedras calientes. James no desapareció de nuevo, pero tampoco se abrió del todo. Volvía a la sauna con regularidad y aunque seguía siendo reservado, sus gestos eran diferentes. Me buscaba con la mirada antes de sentarse, a veces dejaba un comentario breve sobre el aroma del día, o me esperaba al cerrar para caminar juntos unos pasos. Una tarde, la sala estaba tranquila, con solo el siseo de las piedras y el aroma de bergamota en el aire. James se sentó a mi lado, no en su banco elevado de siempre, sino en el del medio, cerca. No hablamos mucho, solo compartimos el calor y el silencio. Cuando un cliente salió, dejando la puerta entreabierta, una corriente fría rozó nuestros pies. Él se estremeció, y sin pensarlo, le pasé una toalla extra. La tomó, y por un segundo, sus dedos rozaron los míos. Gracias, dijo, con un tono que era más que cortesía. Sus ojos se quedaron en los míos, y supe que estaba intentando, a su manera, dejarme entrar. Pero no todo era fácil. Tom seguía viniendo, y aunque no repetía comentarios como aquel demasiado acogedor, su presencia era un recordatorio constante. Una vez, al salir, me miró fijamente mientras dejaba la pulsera, como si quisiera decir algo sin atreverse. No le di importancia, pero noté que James se tensaba cuando Tom estaba cerca. No era solo él. Otros clientes, los más callados, a veces lanzaban miradas que pesaban. Seattle podía ser abierta, pero no todos lo eran. James lo sentía más que yo, y cada vez que alguien lo miraba de más, él volvía a su caparazón por un momento. Aún así, avanzábamos. Los domingos por la mañana empezamos a caminar juntos por el barrio. Todo comenzó por casualidad, cuando lo vi en el mercado eligiendo hierbas con una concentración casi cómica. Me acerqué, bromeé sobre su seriedad, y terminamos caminando hasta el parque. Hablábamos de cosas simples, música, libros, el olor de la lluvia en la ciudad. Una vez me contó que escribía en un cuaderno, cosas sueltas, ideas que solo salían cuando lograba calmar su mente. Tú haces que sea más fácil, dijo, sin mirarme, como si temiera que sus palabras pesaran demasiado. No respondí, solo caminé más cerca, dejando que el silencio dijera el resto. Una noche, después de cerrar, nos quedamos en la sala de descanso. Él trajo un té de jengibre, algo que nunca hacía antes. Nos sentamos en el sofá, y mientras el vapor se disipaba en la sala de al lado, me habló de su miedo a los truenos, de cómo de niño se escondía bajo la cama. Yo le conté que mi mayor miedo era decepcionar a quienes confiaban en mí. No nombramos lo que sentíamos, pero cada palabra era una puerta que se abría un poco más. Cuando se levantó para irse, dejó una nota en el mostrador, un verso corto de un poema que no reconocí, pero que hablaba de encontrar refugio en alguien. Lo guardé como si fuera un tesoro. No éramos una pareja, no todavía. No había promesas ni etiquetas. Pero había algo real creciendo entre nosotros, algo que no necesitaba palabras. Los demás lo notaban. Sara empezó a sonreírnos con complicidad, y hasta Mac dejó de llamarlo el corredor de bolsa. Tom, sin embargo, seguía siendo una sombra, pero ya no importaba tanto. James y yo estábamos eligiendo quedarnos, a pesar de las miradas, a pesar de sus propios miedos. Una noche, mientras cerraba, James se acercó al mostrador. ¿Todavía quieres entenderme, Ethan, aunque no siempre me entienda a mí mismo?, preguntó, con las manos inquietas. Sonreí. Desde el día en que entraste y no me miraste. Él rió, una risa suave, honesta, y me tomó de la mano. Gracias por no rendirte, dijo. El vapor seguía subiendo en la sala, pero el calor más grande estaba entre nosotros, en ese instante donde supe que, paso a paso, estábamos construyendo algo que podía durar.